Irán realiza ejercicios con cientos de drones mientras el Husni-Mitz permanece en el Golfo Pérsico. El 5 de enero, el ejército iraní comenzó un simulacro de drones conjunto y a gran escala con sus diferentes divisiones. El simulacro de 2 días involucrará cientos de drones operacionales de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército en el área general de Semnan, provincia, y diferentes partes del país, informó la agencia estatal de noticias IRNA. El subcomandante del ejército, el general de brigada Mohammad Hossein Dadras, dijo el 4 de enero que Irán se ha convertido hoy en una superpotencia regional y transregional en la producción de drones de combate. A pesar de las sanciones impuestas, Irán ha hecho progresos significativos en el diseño, la fabricación y la producción de diversos equipos de defensa, en particular en el campo de los aviones no tripulados, subrayó Dadras. El ejército de la República Islámica de Irán siempre, de acuerdo con las amenazas de los países y enemigos transregionales, toma iniciativa para actualizar el equipo y realizar ejercicios militares, subrayó. Los drones fabricados por Irán realizarán combates, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica en vuelos de corta y larga distancia, añadió el organismo. IRNA dijo que el ejército también exhibirá sus logros en cuanto a la fabricación de drones en una exposición con la presencia de comandantes militares de alto rango. El anuncio se produce en un momento de mayores tensiones con Estados Unidos, y un día después de que Irán marcara el primer aniversario del asesinato del venerado comandante de la fuerza Quds, Qasem Soleimani. El 3 de enero, los Estados Unidos decidieron revertir su decisión y mantener el Husni-Mitz en el Golfo Pérsico. Anteriormente informó que lo retiraba de nuevo. Según los Estados Unidos hubo amenazas originadas en Irán, y en respuesta el Husni-Mitz permanecerá en la región. El secretario de Defensa en funciones de los Estados Unidos, Christopher Miller, dijo el 3 de enero que cambió de opinión sobre enviar el portaaviones a casa desde Oriente Medio y en su lugar mantendrá el buque en servicio. Citó las amenazas iraníes contra el presidente Donald Trump y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos como la razón del redespliegue, sin dar más detalles. Un funcionario del Departamento de Defensa sin nombre dijo a Al-Awsat que el Nimitz dirigirá los ejercicios militares con sus socios regionales en los próximos días. El ejercicio tendrá lugar en la zona de operaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos que tiene su base en Bahrein. Explicó que el simulacro tiene como objetivo asegurar la capacidad de los participantes para responder juntos a cualquier crisis o emergencia. A principios de 2020, en julio y en septiembre, Irán también realizó ejercicios a gran escala en la región. Cientos de drones involucrados en el simulacro masivo del ejército iraní mientras aumentan las tensiones entre Teherán y Washington. En septiembre de 2020, más de 180 vehículos aéreos no tripulados de combate, UAV, y helicópteros de fabricación nacional entraron en servicio en la flota naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRQ, de Irán, en un contexto de tensiones latentes entre los Estados Unidos e Irán. El ejército iraní ha puesto en marcha un simulacro a gran escala con vehículos aéreos no tripulados en la provincia septentrional de Semnan. El almirante Mahmoud Mousavi, comandante adjunto de operaciones del ejército, dijo el martes que una amplia gama de sistemas de aviones no tripulados de fabricación nacional será utilizados por unidades de la Fuerza Terrestre, la Defensa Aérea, la Marina y la Fuerza Aérea para practicar condiciones de guerra real durante los ejercicios de 2 días. Según Mousavi, los ejercicios verán aviones no tripulados de la Marina volar desde buques de guerra en las aguas del sur del país y los vehículos aéreos no tripulados suicidas realizarán salidas de largo alcance para practicar la destrucción de objetivos hostiles vitales en lo profundo del espacio aéreo del enemigo con una precisión milimétrica. Habló después de que la agencia de noticias IRNA de Irán informará que el simulacro involucrará cientos de drones operacionales del ejército, que practicarán combate, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica en vuelos de corta y larga distancia. Los ejercicios de guerra siguen a la publicación de varias imágenes satelitales publicadas por la empresa privada estadounidense Planet Labs, que capturaron lo que parece ser un cúmulo de actividad de los barcos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRQ, en el estratégicamente importante estrecho de Hormuz. Esto fue precedido por un video de YouTube que aparentemente muestra un ataque simulado de las Fuerzas Armadas iraníes contra una base militar estadounidense. Tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Estos acontecimientos se producen en medio de las crecientes tensiones entre Teherán y Washington, con los Estados Unidos moviéndose el domingo para revertir un plan para traer a su portaaviones el USS a casa desde el Golfo Pérsico. El Pentágono dijo que el buque se quedaría en el Golfo debido a las supuestas recientes amenazas de Irán. En las últimas semanas, Teherán ha aumentado su retórica relacionada con su promesa de vengarse por el asesinato del alto general iraní Qasem Soleimani, que murió en un ataque con aviones no tripulados de los Estados Unidos cerca del aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero de 2020. El asesinato de Soleimani exacerbó aún más las tensiones bilaterales, que han persistido desde que el presidente Donald Trump anunció la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear con el Irán de 2015, o del Plan de Acción Integral Conjunto, en mayo de 2018, restableciendo también las duras sanciones económicas contra la República Islámica. Dedos en el gatillo. Irán advierte a Estados Unidos que está listo para una respuesta. Irán dice que Estados Unidos no puede relajarse ni es cociente intelectual o hiera en su propia casa. El domingo pasado se cumplió un año del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en Bagdad con un dron. El martes, los medios de comunicación estadounidenses informaron de que un actor desconocido envió un mensaje a los controladores aéreos de Nueva York amenazando con volar un avión al edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, aparentemente para vengar al general. El comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Ghani, el oficial que reemplazó a Soleimani después de que este muriera en un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos el 3 de enero de 2020, ha advertido que los adversarios estadounidenses de Irán no pueden evitar la venganza, ni es cociente intelectual o hiera en su propio país. Ya no pueden relajarse ni es cociente intelectual o hiera en su casa, y no es improbable que nos venguemos dentro de ella, dijo Ghani en una conferencia en Kerman, en el sudeste de Irán, en conmemoración del comandante asesinado de Quds el miércoles. Sus comentarios citados por Tasnim. No pueden asesinar a nuestro héroe y vivir cómodamente después, añadió Ghani. El comandante continuó diciendo que los Estados Unidos ya han enfrentado múltiples vetadas por parte de Irán, primero por la escala del funeral de Soleimani, y segundo por el ataque con misiles balísticos iraníes contra un par de bases estadounidenses en Irak, que dejó a más de 100 soldados con lesiones cerebrales traumáticas el 8 de enero de 2020. La próxima vetada será la retirada de la arrogancia de la región por parte de Washington, insistió Ghani. Lo hemos dicho antes y lo decimos ahora. Tu fracaso y tu venganza han comenzado, escribió. En otro tuit, Ghani sugirió que los estudiantes de la escuela Shahid Soleimani primero aplastarán los huesos de los estadounidenses y luego los echarán de la región, y criticó a Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo por matar a un iraní héroe de la lucha contra el terrorismo en nuestra región. Esta es la segunda vez en menos de una semana que Ghani ha emitido advertencias a los funcionarios de Estados Unidos. La semana pasada, insinuó que los actores dentro de los Estados Unidos pueden responder independientemente al asesinato de Soleimani, sin elaborar. En un hecho relacionado, los oficiales militares iraníes han atacado al terrorista y criminal ejército de los Estados Unidos por su reciente acumulación en la región, y advirtieron que las Fuerzas Armadas tienen los dedos en el gatillo para responder a cualquier provocación. El 3 de enero, los Estados Unidos revocaron los planes de retirar el grupo de ataque del portaaviones USS de Oriente Medio, citando supuestas amenazas iraníes contra Trump y otros funcionarios estadounidenses. Junto con el grupo de portaaviones, los Estados Unidos han desplegado de forma demostrativa un submarino de misiles con más de 100 Tomahawks a bordo en el Golfo Pérsico, y han hecho volar bombarderos estratégicos B-52 a la región como muestra de su fuerza. El martes, los medios de comunicación estadounidenses informaron de que los controladores de tráfico aéreo de Nueva York habían recibido un mensaje de un grupo desconocido que amenazaba con volar un avión hacia el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington el miércoles. Las fuentes dijeron a los medios que la amenaza no parece ser creíble. El FBI está investigando el incidente, que está siendo tratado como una violación de las frecuencias de la aviación. La amenaza de audio recuerda a un incidente del 2008 cuando un hombre, que inicialmente se creía afiliado al ejército iraní, amenazó con hacer estallar buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico. Ese incidente se atribuyó posteriormente a un bromista de la radio no afiliado a Irán.
Irán ha prometido repetidamente que se vengará de los Estados Unidos por el caso Soleimani, pero ha descartado los ataques contra civiles, incluidas las instalaciones diplomáticas estadounidenses en el extranjero, y nunca ha amenazado a los Estados Unidos con ataques terroristas. Ninguno de los secuestradores del 11S que volaron aviones hacia el World Trade Center y el Pentágono eran ciudadanos iraníes. Durante sus 20 años como comandante de la fuerza Quds, Soleimani luchó activamente contra los extremistas islamistas, desde los talibanes y Al-Qaeda hasta Daesh, ISIS, y otros grupos en Afganistán, Siria e Irak, cooperando ocasionalmente e incluso indirectamente con los Estados Unidos. En sus últimos años, Soleimani acusó repetidamente a Washington de colaborar con Daesh, diciendo en una ocasión que le gustaría que los diplomáticos iraníes abetearan a Occidente en la cara con documentos que supuestamente prueban estas afirmaciones en las Naciones Unidas. Las autoridades iraníes han intensificado sus esfuerzos para detener a los funcionarios estadounidenses que creen que son responsables de la muerte de Soleimani, llevando a cabo una investigación detallada del incidente que implica a una gran cantidad de personas, países, empresas y organizaciones. El martes, Irán repitió su petición a la Interpol instándole a aprobar una orden de arresto internacional para Trump y docenas de otros funcionarios estadounidenses. La Interpol desestimó una solicitud similar en junio, citando su naturaleza política. Dedos en el gatillo. Irán advierte a Estados Unidos que está listo para una respuesta. Dedos en el gatillo. Teherán advierte a los militares estadounidenses criminales que están listos para una respuesta resuelta. Anteriormente, el ejército iraní lanzó ejercicios de 2 días a gran escala con vehículos aéreos no tripulados, UAV, en la provincia septentrional de Semnan en medio de otro aumento de las tensiones entre Teherán y Washington, con lo que Irán aumentó la retórica de venganza relacionada con el aniversario del asesinato por parte de los Estados Unidos de su principal general Qasem Soleimani. Irán ha reiterado una advertencia a los Estados Unidos de que está dispuesto a defenderse de cualquier agresión de las fuerzas enemigas en la región. El presidente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohammad Bagheri, advirtió el martes que las Fuerzas Armadas del país tienen los dedos en el gatillo para responder a cualquier provocación. Mohammad Bagheri criticó la actual acumulación de fuerzas militares por parte de los militares terroristas y criminales de los Estados Unidos en la zona mientras hablaba al margen de un simulacro del ejército iraní a gran escala. Aunque la República Islámica de Irán no tiene intención de llevar a cabo un acto de agresión y violación contra ningún país vecino, está totalmente preparada para contrarrestar cualquier amenaza, dijo el general de división Bagheri en los medios de comunicación estatales. Mientras hablaba con el telón de fondo de la creciente tensión entre Irán y los Estados Unidos durante los últimos días del presidente Donald Trump en el cargo, añadió: "Nuestras heroicas fuerzas armadas tienen los dedos en el gatillo, y en caso del más mínimo error de los enemigos, las fuerzas armadas seguramente darán una respuesta resuelta". Anteriormente, el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, IRQ, el general de brigada Amir Ali Ajizadeh, advirtió a ciertos países árabes de la región sobre las consecuencias adversas de la cooperación con los Estados Unidos e israelí, diciendo que sufrirían el mayor daño en caso de cualquier posible guerra en la región. Las declaraciones del principal comandante militar de Irán se producen en el contexto de los ejercicios de 2 días de duración realizados en gran escala por Teherán con la participación de vehículos aéreos no tripulados, UAV, en la provincia septentrional de Semnan. Según el almirante Mahmoud Musavi, comandante adjunto de operaciones del ejército, las unidades de la fuerza terrestre, la defensa aérea, la armada y la fuerza aérea debían practicar el combate, la vigilancia, el reconocimiento y la guerra electrónica utilizando cientos de drones operacionales del ejército. En consecuencia, los drones navales volarían desde los buques de guerra en las aguas meridionales del país, ya que los drones suicidas realizan salidas de largo alcance para perfeccionar sus habilidades en la destrucción de objetivos hostiles en lo profundo del espacio aéreo del enemigo. El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Christopher Miller, había emitido la orden debido a lo que describió como amenazas iraníes contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Anteriormente, 2 bombarderos B-52 estadounidenses con capacidad nuclear sobrevolaron el Golfo Pérsico después de vuelos sin escalas a la región, mientras que el submarino de propulsión nuclear US Georgia llegó al Golfo Pérsico acompañado de 2 buques de guerra estadounidenses. Reparto verbal de Estados Unidos y Teherán. Estos acontecimientos forman parte de una demostración de fuerza en el Golfo Pérsico por parte de Teherán y Washington recientemente, acompañada de una belicosa lucha verbal entre ambas partes durante el primer aniversario del asesinato por parte del ejército estadounidense del alto comandante antiterrorista iraní, el teniente general Qasem Soleimani. El jefe de la fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRQ, murió en un ataque con aviones no tripulados cerca del aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero de 2020, y el Irán prometió repetidamente vengar su muerte. A medida que se acercaba el aniversario del asesinato, las tensiones bilaterales, que han persistido desde que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, o el Plan de Acción Integral Conjunto, PCJ, en mayo de 2018, se dispararon a nuevas alturas. Las tensiones volvieron a estallar después de que Washington culpara a Teherán de un ataque con cohetes contra el recinto de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad el 20 de diciembre, en el que murió un civil local. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció que el ataque a la zona internacional de Bagdad había sido planeado por las milicias apoyadas por el Irán, y Teherán rechazó las acusaciones. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.